Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, ¿podría contarnos un poco sobre su historia y su trayectoria vital? Por supuesto. Actualmente tengo 71 años y mi vida ha sido un tapiz de experiencias extraordinarias, amor y resiliencia. Me casé 2 veces y tuve la suerte de tener una familia numerosa. Durante mi primer matrimonio, mi esposa y yo tuvimos 9 hijos maravillosos juntos. Trágicamente, cuando nuestro hijo menor tenía solo 10 años, mi esposa perdió la vida en un accidente automovilístico. En ese momento tenía solo 44 años. Fue una pérdida devastadora que dejó una profunda marca en todos nosotros. Años después, me volví a casar y he estado con mi segunda esposa durante los últimos 24 años. Ella trajo 3 hijos propios a nuestras vidas, creando una familia ensamblada de 12, una familia grande, hermosa y compleja que nos trae desafíos y alegría. Ha mencionado haber experimentado algunos eventos extraordinarios en su vida. ¿Podría contarnos más sobre eso? Sí, mi vida ha estado marcada por experiencias verdaderamente excepcionales. De hecho, he estado clínicamente muerto 6 veces. Aunque no tengo recuerdos precisos de 4 de esas experiencias, las 2 primeras fueron increíblemente vívidas y profundas. Esos momentos me cambiaron de manera profunda y duradera, y afectaron mi forma de percibir la vida, la muerte y la espiritualidad. Es realmente increíble. ¿Podrías describir una de esas experiencias con más detalle? Absolutamente. La primera experiencia que se destaca en mi memoria comenzó una noche con un repentino dolor en el pecho. Al principio pensé que podría manejarlo solo. Me levanté y fui al baño contiguo a nuestro dormitorio, tratando de mantener la calma, pero el dolor solo se hizo más intenso. Al darme cuenta de que no podía ignorarlo, me recosté en la cama, apoyado en almohadas para facilitar mi respiración, como lo haría en un sillón reclinable. Aún así, el dolor siguió aumentando y mi esposa, profundamente preocupada, me preguntó qué debía hacer. Al principio, pensé que llamar al hospital para pedir consejos sería suficiente. Siempre he sido resiliente y he enfrentado los desafíos de la vida sin demasiada preocupación. Pero esta vez, cuando el dolor empeoró, supe que esta situación era diferente. Realmente fue una situación aterradora. A medida que el dolor se intensificaba hasta un nivel insoportable, comprendí que estaba en una situación muy grave. En un momento de lucidez, le ordené a mi esposa que despertara a nuestro hijo, Michael, que vivía con nosotros en nuestro apartamento en ese momento. También le pedí que llamara a nuestro vecino para que bendijera a alguien y que llamara al 911 de inmediato. La presión en mi pecho era tan intensa que parecía que iba a explotar. Me agarraba el pecho cuando, de repente, mi cabeza se inclinó hacia atrás, mis ojos se abrieron y se pusieron en blanco, y me caí de las almohadas, cayendo boca abajo en la cama. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. Tan pronto como mi cara tocó la cama, una sensación abrumadora me invadió, el dolor desapareció por completo. En ese momento surrealista, pensé, esto no es bueno. La desaparición repentina de todo ese dolor no puede ser una buena señal. Me di cuenta de que me estaba desvaneciendo y, en un momento desesperado de fe, susurré una oración: Dios, ayúdame. Justo antes de darme la vuelta, noté 2 figuras de pie al pie de mi cama. Al principio pensé que podían ser mi hijo y su amigo Spencer, pero cuando me concentré más en ello, sucedió algo extraordinario. Pude ver a mi esposa con claridad, aunque estaba mirando por detrás de mi cabeza y a través de la pared. En ese mismo momento, vislumbré a mi hija en el dormitorio de al lado, sosteniendo suavemente a nuestro perro para mantenerlo alejado de los paramédicos que pronto llegarían. Fue una experiencia sorprendente, casi surrealista, que me recordó un fenómeno extracorporal. Todo parecía real y onírico al mismo tiempo. Lo que sucedió después de ese momento fue igualmente extraordinario, y me llevó a una comprensión más profunda del delgado velo que separa la vida de lo que hay más allá. De hecho, fue innegablemente una experiencia extracorporal. En ese momento, me di cuenta de que debía estar muerto o, al menos,
ya no estaba atado a mi cuerpo físico. Me encontré posicionado detrás y ligeramente al costado de las dos figuras que estaban de pie al pie de la cama. Se quedaron allí, de frente a la cama, con las manos apoyadas a los costados, completamente quietos, sin girar la cabeza para reconocer mi presencia. Sintiendo una oleada de curiosidad y determinación, les hablé y les dije, oigan, esto es increíble. Me quedaré si es necesario, pero realmente quiero volver. ¿Me dejarán regresar? Para mi alivio, respondieron afirmativamente, indicando que sí podía regresar. ¿Así que facilitaron su regreso a su cuerpo físico? Sí, pero hubo un proceso específico involucrado. Le indicaron a Spencer Olson qué decir a continuación. Extendió su mano izquierda y me atrajo suavemente hacia él. Luego puso una mano sobre mi cabeza y declaró, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, seguido de mi nombre. Luego me ordenó que regresara a mi cuerpo. En ese momento, sentí una sensación de flotar sobre mí mismo, descendiendo lentamente a mi forma física. Cuando mi espíritu volvió a entrar en mi cuerpo, pude sentir que la vida me inundaba de nuevo. Mi cuerpo comenzó a calentarse de nuevo, pero cuando se produjo este avivamiento, todo el dolor que había desaparecido anteriormente regresó con toda su fuerza. Fue abrumador, como si me hubiera atropellado un camión, una sensación de agonía mezclada con puro alivio. Grité, tanto de dolor como de profunda felicidad por poder volver a la vida. Después de regresar a mi cuerpo, el caos del momento se intensificó. Todavía estaba luchando con el dolor que me invadía, pero en medio de esa agonía, sentí una inmensa gratitud por la oportunidad de vivir una vez más. Los paramédicos llegaron poco después y me empujaron de nuevo a la realidad de mi situación, rodeada por la energía frenética de sus esfuerzos por estabilizarme. La experiencia permaneció en mi mente, un vívido recordatorio de ese breve viaje más allá de la vida, moldeando mi comprensión de la existencia y lo divino de maneras que nunca podría haber anticipado. De repente, un hombre apareció en la habitación, y fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado para todos los demás, como una escena de dibujos animados donde los personajes detienen momentáneamente sus movimientos. Este hombre se apresuró a llegar a un teclado, ingresando rápidamente un código que abrió una puerta. Sin dudarlo, cruzamos esa puerta y pude escuchar las voces frenéticas del equipo médico a mi alrededor. Me informaron que estaba teniendo un ataque cardíaco y que estaban administrando inyecciones para estabilizar mi condición. Curiosamente, durante mi primera experiencia cercana a la muerte, tuve la capacidad de verme a mí misma desde una perspectiva externa. Esta vez, sin embargo, no tenía ese punto de observación, pero curiosamente no me molestaba. Sentía que no necesitaba volver a verme en ese estado vulnerable, el conocimiento de lo que estaba sucediendo era suficiente. Mencionaste haber tenido múltiples experiencias cercanas a la muerte. ¿Podrías compartir otra con nosotros? Por supuesto. Tuve otra experiencia muy profunda en la que me encontré en lo que solo puedo describir como un vestíbulo o antecámara. Era un espacio grande, aparentemente vacío, que se sentía confinado e infinito al mismo tiempo, una paradoja que es difícil de articular. En esa inmensidad, vi algunas caras familiares, mi esposa fallecida, así como mi madre y mi padre. Estaban a unos 5 metros de mí, mi esposa estaba posicionada un poco más cerca que mis padres. Cuando aparecí en ese reino etéreo, me saludaron con sorpresa y dijeron, ya tienes permiso para quedarte, así que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo se te aparecieron durante este encuentro? Parecían extraordinariamente jóvenes, como si tuvieran poco más de 20 años, irradiando una energía vibrante que llenaba el espacio que nos rodeaba. Me sentí abrumado de alegría al verlos, y no podía quedarme de brazos cruzados, me acerqué y los abracé a cada uno con fuerza. Ansioso por volver a conectarme, les pregunté qué estaban haciendo. Compartieron algunas ideas fascinantes conmigo. Mis padres me explicaron que estaban sirviendo como misioneros de Cristo en el más allá, difundiendo amor y guía. Mi esposa me reveló que estaba involucrada en el trabajo de genealogía,
ayudando a unir familias y a crear puentes entre toda la existencia terrenal. Sin embargo, a pesar de nuestras sinceras conversaciones, sentí una urgencia subyacente en su comportamiento. Parecía que me estaban transmitiendo con delicadeza: está bien, ya casi terminamos. Tenemos que irnos. Esta conciencia me hizo darme cuenta de que, aunque estábamos en este hermoso momento de reencuentro, ellos tenían sus propias misiones importantes que cumplir más allá de nuestro breve encuentro. Fue un reconocimiento agridulce, saber que nuestro tiempo juntos era limitado, pero disfruté cada segundo que compartimos. Mientras miraba a mi alrededor, vi a un hombre parado muy lejos detrás de mis padres, quizás a unos 30 pies de distancia. Al principio, me pregunté si podría ser mi acompañante, pero no tenía idea de quién era realmente. Cuando comencé a caminar hacia él, una sensación abrumadora me envolvió, la presencia del Espíritu Santo, que gentilmente me reveló que este no era otro que el Salvador, Jesucristo mismo. Al darme cuenta de esto, instintivamente incliné mi cabeza en reverencia. En ese momento sagrado, Cristo me hizo una señal para que me acercara. Esta invitación se sintió como una respuesta a una oración que había estado buscando fervientemente durante mucho tiempo. ¿Podría explicarme cómo este momento sirvió como respuesta a su oración? Ciertamente. Durante mucho tiempo había reflexionado sobre cómo se desarrolla la experiencia de la vida después de la muerte para personas con diferentes creencias. Por ejemplo, a menudo me preguntaba, si alguien es ateo, alguien que no cree en Dios, ¿cómo mantiene su albedrío, su libre albedrío, una vez que ingresa al mundo espiritual y potencialmente encuentra evidencia innegable de la existencia de Dios? Lo que aprendí en ese momento fue profundo. El mundo espiritual funciona de manera diferente a lo que podríamos anticipar. En ese reino, te sientes más vivo, más consciente de tu esencia que en la vida mortal. Sin embargo, Dios no impone creencias a nadie, Él preserva nuestro albedrío, que es uno de los principios más vitales de su plan divino. Esta preservación del libre albedrío es la razón por la que las personas tienen diferentes experiencias cercanas a la muerte. La comprensión que cada individuo tiene de la vida, del reino espiritual y de Dios es única. En consecuencia, Dios adapta la experiencia de manera que respete nuestra capacidad de elegir lo que creemos. ¿Cómo se relaciona esto específicamente con tu encuentro con Cristo? Cuando Cristo me invitó a acercarme a Él, me acerqué y lo abracé, sintiendo una abrumadora sensación de amor y aceptación. Noté que Él era más alto que yo. Tuve que inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás para encontrar su mirada. Cuando nos separamos y nos miramos a los ojos, él me planteó una pregunta que me hizo reflexionar: ¿dónde está tu corazón? Esta pregunta trascendió el aspecto físico de mi corazón, se adentró en el núcleo mismo de mis valores, en lo que elijo centrarme en mi vida y lo que realmente tiene importancia para mí. En esencia, me estaba preguntando si él y el Padre eran las prioridades centrales en mi vida, o si estaba más preocupada por las cosas mundanas y los elogios de los demás. Este momento me obligó a reflexionar profundamente sobre mis prioridades y la alineación del enfoque de mi vida con las verdades espirituales que había estado buscando. Fue un momento de profunda claridad e introspección, que me instó a reevaluar mi camino y la sinceridad de mi devoción. En ese momento, me sentí abrumada mientras toda mi vida pasaba ante mí en un instante, menos de medio segundo. Sin embargo, comprendí todo. Me di cuenta claramente de mis imperfecciones y la multitud de problemas que había enfrentado. Una ola de inseguridad me invadió mientras pensaba: ¿cómo puedo estar aquí frente a él cuando él sabe todo sobre mí y me siento tan débil? Aunque no había cometido ningún pecado grave, el peso de mis defectos más pequeños se magnificaba en esa presencia sagrada. Me pregunté cómo podía afirmar que estaba de su lado, sintiéndome indigna a la luz de mis defectos. Parece que experimentaste un momento profundo de autorreflexión. ¿Qué sucedió después? En lugar de exigirme una respuesta inmediata, Cristo me llevó gentilmente a un viaje a través del tiempo. Me recordó a un cuento de Navidad de Charles Dickens, donde se le muestra a Scrooge su pasado, presente y futuro. Esta experiencia de viaje en el tiempo comenzó antes de que se creara el mundo.
Fui testigo de Cristo, conocido como Jehová en aquellos días premortales, junto a Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, y Dios el Padre, con todos nosotros los espíritus presentes. Vi los dramáticos eventos de la rebelión de Lucifer y su posterior expulsión del cielo, como se relata en el libro de Apocalipsis. Efectivamente hubo una guerra en el cielo, con Miguel luchando contra el dragón, que es Satanás. Eso suena como una visión increíble. ¿Puede explicarnos lo que vio durante esta experiencia? Vi cómo Jehová creaba el mundo. Vislumbré a Dios Padre 2 veces, aunque solo desde lejos. En cada ocasión, Él me sonrió, una vez en el pasado, cuando no pude interactuar con Él, y otra en el presente, cuando tuve la oportunidad, pero simplemente me sonrió de nuevo. También me encontré con el Espíritu Santo y pude conversar con Él y con Cristo, aunque no podía hablar directamente con Dios Padre. Me ha llevado una cantidad considerable de tiempo compartir estas experiencias sin sentirme abrumada por la emoción, ya que fueron tan profundamente impactantes. Parece que estas experiencias han moldeado significativamente su vida. ¿De qué manera la han cambiado? Estos encuentros me han otorgado una misión y un propósito claros en la vida. Siento la misión de testificar al mundo que Dios el Padre vive, que tiene un Hijo llamado Jesucristo y que hay un testador, el Espíritu Santo, que afirma la existencia tanto de Dios como de Cristo, así como la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Esta misión es ahora la fuerza que guía mi vida, que me impulsa a compartir las verdades profundas que he presenciado y a alentar a otros a buscar su propia comprensión de lo divino. Es un llamado que alimenta mi pasión por difundir la esperanza y la fe, y refuerza la importancia de creer en un poder superior. Siento una fuerte responsabilidad de testificar que las Escrituras son verdaderas y que vivir de acuerdo con ellas conduce a la promesa de regresar al cielo y alcanzar la exaltación. Esta misión se ha convertido en la piedra angular de mi vida desde mis profundas experiencias. Ese es, en verdad, un llamado poderoso. ¿Cómo se esfuerza usted por cumplir esta misión en su vida diaria? Cumplir con esta misión requiere esfuerzo y dedicación constantes. Mi prioridad es compartir mi testimonio cada vez que se presenta la oportunidad. Sin embargo, también he aprendido la importancia de comunicar estas verdades de una manera clara y precisa. Con la guía de Dios, he desarrollado la capacidad de articular mi historia sin dejarme abrumar por la emoción, lo que me permite transmitir estas verdades esenciales de manera más eficaz. Me concentro en 3 puntos principales de mi testimonio. Primero, afirmo que Dios el Padre vive y posee un cuerpo físico. Segundo, testifico que Jesucristo es su Hijo y, como el Padre, tiene un cuerpo físico. Finalmente, enfatizo que el Espíritu Santo es un espíritu sin forma física, lo que le permite comunicarse y testificarnos de manera más eficaz. Mencionaste antes que has estado clínicamente muerto 6 veces, pero solo recuerdas vívidamente 2 de esas experiencias. ¿A qué crees que se debe? Esa es una gran pregunta y yo mismo la he meditado. No estoy completamente seguro de por qué no recuerdo las otras 4 experiencias, pero no me detengo en eso de manera negativa. Las 2 primeras experiencias fueron tan profundas y transformadoras que siento que me proporcionaron todo lo que necesitaba. Tal vez cada experiencia cercana a la muerte tenga un propósito específico en nuestro desarrollo espiritual, y las lecciones que se suponía que debía aprender se resumieron en esos 2 encuentros iniciales. También es posible que las otras experiencias fueran menos dramáticas o tuvieran una naturaleza más sutil. Independientemente de las razones, estoy profundamente agradecido por las experiencias que recuerdo y por el impacto significativo que han tenido en mi vida. Esa perspectiva tiene mucho sentido. Has compartido algunas reflexiones profundamente personales y espirituales. ¿Cómo respondes a los escépticos que podrían dudar de la autenticidad de las experiencias cercanas a la muerte? Entiendo perfectamente que el escepticismo es una respuesta natural, especialmente cuando se trata de fenómenos que van más allá de nuestra comprensión habitual. En lugar de intentar convencer a los escépticos o entablar discusiones, prefiero adoptar un enfoque diferente. Mi papel es simplemente compartir mis experiencias y el testimonio que valoro.
Creo que las historias personales pueden resonar de maneras que los hechos y los debates no pueden. Al expresar mi verdad, espero plantar semillas de comprensión y curiosidad, animando a otros a explorar sus propias creencias y experiencias. En última instancia, la fe es un viaje personal y respeto que cada persona recorra su propio camino. Lo que he llegado a comprender es que estas experiencias son profundamente personales, a menudo adaptadas a la comprensión y las creencias únicas de cada individuo. Esta diversidad es precisamente la razón por la que las personas informan de experiencias cercanas a la muerte tan variadas. Dios honra nuestro albedrío y nuestra capacidad de elegir lo que creemos. Animo a los escépticos a abordar estos temas con una mente abierta y a buscar sus propios encuentros espirituales a través de la oración y el estudio. Mis experiencias son profundamente reales para mí y han dado forma fundamental a mi visión del mundo y mi propósito en la vida. Sin embargo, también respeto que otros puedan tener creencias diferentes y tener sus propias experiencias únicas. Ese es un enfoque muy respetuoso. Has enfatizado el concepto de albedrío varias veces. ¿Por qué crees que tiene tanta importancia en el plan de Dios? El albedrío, o libre albedrío, es el núcleo del plan divino de Dios para nosotros. Es lo que nos permite crecer, aprender y esforzarnos por ser más como Él. Sin la capacidad de tomar decisiones, no podríamos cultivar virtudes ni enfrentar nuestras debilidades genuinamente. Dios no desea obligar a nadie a creer en Él o a seguir sus mandamientos, en cambio, desea que elijamos hacerlo por amor y comprensión. Incluso en la otra vida, Él no nos abruma con su presencia de una manera que infrinja nuestra capacidad de elegir. Este principio de albedrío también informa mi creencia en la importancia de compartir mis experiencias de una manera que invite a otros a buscar su propia comprensión, en lugar de imponerles mis creencias. Esa es, de hecho, una perspectiva profunda. Mencionaste que durante tus experiencias, te encontraste con tu esposa y tus padres fallecidos. ¿Cómo afectó esto tu comprensión de las relaciones familiares en la otra vida? Ver a mi esposa y a mis padres en la otra vida fue una experiencia profundamente reconfortante que reforzó mi creencia en la continuidad de las relaciones familiares más allá de esta existencia mortal. Me consoló saber que nuestros vínculos no cesan con la muerte física. En cambio, sentí una fuerte certeza de que el amor y los lazos familiares persisten de una manera nueva y profunda. Esta constatación no solo alivió mi dolor, sino que también profundizó mi aprecio por el tiempo que tengo con mi familia aquí en la tierra. Me infundió un sentido de propósito para nutrir esas relaciones y esforzarme por construir un legado de amor para las generaciones futuras. Las experiencias han enriquecido mi comprensión de la naturaleza eterna de la familia, enfatizando que nuestros vínculos trascienden las limitaciones de esta vida y reforzando mi compromiso de apreciar y honrar esas relaciones mientras estemos juntos. Parecían jóvenes y vibrantes, lo que me sugiere que en la otra vida, no estamos limitados por las limitaciones físicas y el proceso de envejecimiento que experimentamos aquí en la Tierra. Lo que me impactó durante ese encuentro fue que cada uno de mis seres queridos parecía tener funciones o misiones específicas. Mis padres estaban sirviendo como misioneros, difundiendo el mensaje de Cristo, mientras que mi esposa se dedicaba al trabajo de genealogía, ayudando a conectar familias a través de generaciones. Esta revelación me infundió un profundo sentido de que nuestro trabajo y crecimiento continúan incluso después de la muerte, destacando que todavía podemos contribuir al plan de Dios de maneras significativas. También enfatizó la naturaleza eterna de las familias dentro del diseño de Dios. El hecho de que mi esposa se dedicara a conectar familias sugiere que estas relaciones tienen una importancia inmensa, no solo en esta vida sino también en las eternidades venideras. Esa es una hermosa perspectiva sobre las familias eternas. También mencionaste haber tenido una conversación con el Espíritu Santo. ¿Podrías explicarnos más sobre esa experiencia única? Sí, ese momento fue realmente especial. A lo largo de mi vida terrenal, he sentido la influencia y la guía del Espíritu Santo en numerosas ocasiones, pero esto fue diferente, fue una conversación directa. El Espíritu Santo, como mencioné antes, no posee un cuerpo físico como Dios el Padre y Jesucristo.
Él es un espíritu, lo que permite una comunicación más directa con nuestros espíritus. Durante nuestra conversación, me envolvió una abrumadora sensación de amor, paz y comprensión. El Espíritu Santo me ayudó a darle sentido a las experiencias que estaba teniendo y a las profundas verdades que se me estaban mostrando. Él confirmó la realidad de lo que estaba presenciando y me ayudó a comprender el significado de todo ello. Una de las lecciones clave que aprendí de esta interacción fue la de los distintos roles de los miembros de la Deidad, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Cada miembro tiene un papel único y crucial que desempeñar en nuestro progreso eterno, y comprender esta dinámica ha profundizado mi apreciación de la complejidad y la perfección del plan de Dios. Me ha quedado claro que nunca estamos solos en nuestro viaje, cada aspecto de la Deidad nos apoya en nuestro crecimiento espiritual. Es fascinante. Has compartido tantas experiencias profundas. ¿Cómo han cambiado estos encuentros tu vida diaria y tus interacciones con los demás? Estas experiencias han transformado completamente mi vida. Me han inculcado un renovado sentido de propósito y claridad. Ahora afronto cada día con la comprensión de que mis acciones tienen un significado eterno. Esta conciencia ha fomentado un compromiso más profundo con vivir de acuerdo con mis creencias, guiándome a ser más compasivo y comprensivo con los demás. En mis interacciones, me esfuerzo por encarnar el amor y la bondad que sentí durante mis encuentros. Hago un esfuerzo consciente por escuchar con más atención y empatizar con los demás, reconociendo que cada persona está en su propio viaje único. Mis conversaciones a menudo incluyen discusiones sobre la fe, el amor y la importancia de la familia, ya que me siento obligado a compartir los conocimientos que he adquirido. Además, me encuentro más comprometido con el servicio a los demás, reconociendo que ayudar a los necesitados es una expresión vital de nuestra humanidad compartida. Creo que al elevar a los demás, contribuimos al tapiz más amplio del plan de Dios. Estos encuentros me han animado a vivir una vida que refleja mi testimonio, fomentando conexiones que trascienden la experiencia terrenal y llevan la promesa de un significado eterno. Me han inculcado un profundo sentido de propósito y una comprensión más profunda de nuestra existencia aquí en la Tierra. Cada mañana, me despierto con un deseo ardiente de cumplir mi misión de testificar sobre Dios, Cristo y el Espíritu Santo. En cada interacción, me esfuerzo por ver a los demás como Dios los ve, sus amados hijos, cada uno dotado de un potencial infinito. Esta perspectiva ha transformado mi forma de abordar la vida. Me encuentro siendo más paciente, amorosa y comprensiva, todo porque se me ha concedido una visión de la perspectiva eterna. Como resultado, estoy menos atada a las preocupaciones mundanas y más centrada en lo que realmente importa, amar a Dios y extender ese amor a los demás. Cuando me enfrento a desafíos o dificultades, puedo mantener una perspectiva más amplia, sabiendo que esta vida es solo un momento fugaz en nuestro viaje eterno. Al mismo tiempo, estas experiencias han aumentado mi aprecio por el don de la vida mortal. Me esfuerzo por aprovechar al máximo cada día, aprendiendo y creciendo tanto como puedo, todo ello mientras apoyo a otros en sus viajes espirituales. Es evidente que estas experiencias han moldeado significativamente quién soy hoy. Antes, mencionaste los desafíos de compartir tus experiencias sin dejarte abrumar por la emoción. ¿Podrías explicarme ese proceso? Por supuesto. Al principio, cada vez que intentaba compartir estas experiencias, me dejaba llevar por una oleada de emociones. Los recuerdos eran vívidos y el impacto espiritual era tan profundo que a menudo me encontraba rompiendo a llorar. Si bien esta respuesta emocional era genuina, me dificultaba transmitir la esencia de lo que había experimentado y aprendido de manera efectiva. Llegué a darme cuenta de que, si quería cumplir con mi misión de testificar acerca de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, necesitaba descubrir una manera de compartir mi historia con claridad y calma. No era una tarea fácil, requería mucha práctica y, creo, ayuda divina. Empecé por escribir mis experiencias en detalle, lo que me ayudó a organizar mis pensamientos y procesar mis emociones. Una vez que documenté mis reflexiones, comencé a practicar el compartir varias partes de mi historia con familiares y amigos cercanos. Con el tiempo,
Aprendí a concentrarme en el mensaje en lugar de dejarme atrapar por el peso emocional de los recuerdos. Aunque relatar estas experiencias todavía me conmueve profundamente, he desarrollado la capacidad de expresarlas de una manera que permite que los demás se involucren con el mensaje en sí sin distraerse con mi estado emocional. Este viaje me ha hecho sentir humilde y esclarecedor a la vez. Me ha enseñado la importancia de la claridad en la comunicación, especialmente cuando se tratan asuntos de tanta importancia. Mi esperanza es que al compartir mis experiencias de esta manera, pueda inspirar a otros a reflexionar sobre sus propios viajes espirituales y tal vez animarlos a buscar una comprensión más profunda de su relación con Dios y su plan para nosotros. Fue una lucha espiritual intensa, en la que cada bando se mantuvo firme en sus creencias. Vi la división entre los espíritus, el dolor en los rostros de los que eligieron seguir a Lucifer y la determinación de los que se mantuvieron firmes en el plan de Dios. Cuando se tomó la decisión, fue desgarrador e inspirador a la vez presenciar la justicia de Dios en acción. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, perdiendo su lugar en la presencia de Dios. Ese momento me llenó de una profunda comprensión de las consecuencias del albedrío y la importancia de elegir la rectitud. Ver cómo se desarrollaba esto reforzó para mí la necesidad del libre albedrío. El deseo de Lucifer de controlar iba en contra de la esencia misma de lo que Dios quería para sus hijos, una oportunidad de elegir y crecer a través de sus experiencias. Resaltó el principio fundamental de que nuestras decisiones definen nuestros caminos, tanto en esta vida como en la próxima. Ser testigo de este evento también me llenó de gratitud por el don del albedrío y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Me recordó que, si bien tenemos la libertad de elegir, también tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que se alineen con su voluntad. El contraste entre la luz del plan de Dios y la oscuridad de la rebelión fue marcado y dejó una impresión duradera en mi corazón. Miguel, a quien reconocemos como Adán en esta existencia terrenal, fue un líder entre las huestes celestiales, que se mantuvo valientemente junto a Dios y Cristo en la gran lucha cósmica. El momento en que Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo fue profundamente desafiante. Como señalé antes, muchos de esos seres caídos habían sido alguna vez nuestros queridos amigos en el reino premortal. Esta conmovedora realidad subrayó la importancia fundamental del albedrío, el poder de elegir, y las consecuencias de largo alcance que surgen de nuestras decisiones. Esto refleja una comprensión profundamente perspicaz de un momento transformador en la historia religiosa. Profundicemos en su encuentro personal con Jesucristo. Mencionó que él le planteó una pregunta fundamental: ¿dónde está su corazón? ¿Cómo resonó esa pregunta en usted? La pregunta que me hizo Cristo fue transformadora. Me llevó a un intenso periodo de introspección, que me obligó a examinar la esencia misma de mi vida, mis decisiones y mis prioridades genuinas. En ese momento profundo, toda mi vida pareció desplegarse ante mis ojos y me di cuenta de la frecuencia con la que me había desviado de mis ideales. No se trataba simplemente de haber cometido pecados graves, sino de la frecuencia con la que había optado por el atractivo de las actividades mundanas en lugar de la realización espiritual. Reconocí las muchas ocasiones en las que había pasado por alto oportunidades de servir a mis semejantes o de acercarme a Dios. La pregunta ¿dónde está tu corazón? Sigue siendo una luz que guía mi camino diario. Sirve como un recordatorio constante para evaluar mis prioridades y motivaciones. ¿Estoy obsesionado con acumular posesiones materiales y buscar la admiración de los demás, o estoy esforzándome genuinamente por cultivar atributos cristianos y extender mi mano en servicio a quienes me rodean? Eso suena como un catalizador increíblemente poderoso para la autorreflexión y el desarrollo personal. También mencionaste que Cristo te llevó a través de un viaje a través del tiempo. ¿Podrías compartir más sobre esa experiencia extraordinaria? De hecho, este viaje a través del tiempo fue nada menos que extraordinario, reminiscente de la experiencia transformadora de Scrooge en Un cuento de Navidad, pero se desarrolló en una escala mucho más grandiosa y cósmica. Cristo me guió a través de momentos cruciales en la historia del universo y el plan divino de salvación. Se me concedió una visión de la existencia premortal, donde existíamos como hijos espirituales de Dios, llenos de potencial y propósito.
Observé el gran concilio en el cielo, donde Dios reveló su magnífico plan para que obtuviéramos cuerpos físicos y pasáramos por las pruebas de la mortalidad. Fui testigo de la impresionante creación de la tierra, la profunda caída de Adán y Eva, y momentos cruciales que dieron forma a la historia humana. Vi el ministerio mortal de Cristo con vívidos detalles, sus momentos de enseñanza, su profundo sufrimiento en Getsemaní, su desgarradora crucifixión y, finalmente, su resurrección triunfante. A lo largo de este viaje celestial, Cristo iluminó el significado de cada uno de estos eventos, entretejiéndolos en el intrincado tapiz del plan general de Dios para sus hijos. Esta experiencia me brindó una comprensión más amplia del propósito de la vida y del profundo impacto de nuestras decisiones. Parece un viaje increíble a través del tiempo y la eternidad. ¿Cómo ha influido esta perspectiva ampliada en su visión de los acontecimientos actuales y de los innumerables desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy? Esta nueva perspectiva ha transformado radicalmente mi forma de percibir los acontecimientos actuales y los innumerables desafíos globales que enfrentamos. Habiendo presenciado la gran magnitud de la historia humana y el plan eterno establecido por Dios, mi visión de los problemas contemporáneos ha cambiado radicalmente. Ahora reconozco que los desafíos que enfrentamos, ya sea que se manifiesten como agitación política, desastres naturales o luchas personales, son hilos de un tapiz divino más grande. Si bien estas dificultades son innegablemente reales y a menudo están impregnadas de dolor, también son temporales dentro del gran alcance de la eternidad. Cada desafío presenta una oportunidad única para crecer, una oportunidad para cultivar la empatía y una invitación a volver nuestro corazón hacia Dios. Al mismo tiempo, esta perspectiva elevada no me vuelve pasivo ni fatalista. Por el contrario, alimenta mi deseo de contribuir activamente a generar un impacto positivo en el mundo. Creo firmemente que nuestras decisiones tienen una importancia inmensa, no solo para nuestras propias vidas, sino también como partes integrales de la obra continua de Dios. Esta conciencia ha profundizado mi apreciación de la necesidad de tratar a cada individuo con amor y respeto, independientemente de sus creencias o antecedentes. Al reconocer que todos somos hijos espirituales de Dios, me esfuerzo por ver a los demás a través de sus ojos, abrazando su valor y potencial inherentes. Esa es una manera hermosa y compasiva de ver a la humanidad. Mencionaste haber presenciado a tu esposa involucrada en el trabajo de genealogía en el más allá. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu enfoque de la historia familiar? Por supuesto. Observar a mi esposa involucrada apasionadamente en conectar a las familias a través de las generaciones en la otra vida ha enriquecido profundamente mi comprensión de la naturaleza eterna de las relaciones familiares y el papel vital de la obra genealógica. En mi trayectoria terrenal, me he involucrado mucho más activamente en la investigación de mi historia familiar y en alentar a quienes me rodean a embarcarse en búsquedas similares. Ahora percibo esta búsqueda como algo más que un pasatiempo interesante. Es una labor sagrada que conlleva un significado eterno. Esta obra trasciende la mera elaboración de un árbol genealógico o la recopilación de nombres y fechas. Se trata de forjar conexiones con nuestros antepasados, ahondar en sus historias y construir un puente que abarque generaciones. Además, implica asegurar que las ordenanzas del templo se realicen en nombre de nuestros antepasados, concediéndoles la oportunidad de aceptar estas bendiciones sagradas si así lo deciden. Creo sinceramente que esta obra no solo nos brinda gozo aquí en la tierra, sino que también eleva a nuestros antepasados en el mundo espiritual. Es una expresión profunda de amor por quienes nos precedieron y un medio de preservar sus legados para las generaciones futuras. Esa es una perspectiva profunda y conmovedora sobre la obra de historia familiar. Usted ha compartido tantas experiencias extraordinarias. ¿Cómo equilibra el compartir estas ideas con el respeto a las creencias de los demás y su albedrío? Esa es una pregunta excelente, una que he meditado profundamente. Tengo una firme creencia en el principio del albedrío, del que fui testigo durante nuestra existencia premortal y que Cristo enfatizó hermosamente durante nuestro encuentro. Cuando comparto mis experiencias, mi intención nunca es imponer mis creencias a los demás ni socavar la validez de sus propias convicciones.
Más bien, busco compartir mi testimonio de una manera que invite a los demás a reflexionar sobre sus viajes espirituales personales y tal vez, a explorar sus propios encuentros con lo divino. Siempre me aseguro de comenzar mi relato con un reconocimiento sincero de que estas son mis experiencias y creencias personales. Animo activamente a los demás a orar, estudiar y buscar su propia comprensión de las verdades espirituales. He descubierto que este enfoque a menudo conduce a diálogos significativos sobre la espiritualidad, el propósito de la vida y nuestra intrincada relación con Dios. Incluso cuando otros no comparten mis creencias, estas conversaciones pueden ser enriquecedoras e iluminadoras para ambas partes involucradas. Es un enfoque muy respetuoso y reflexivo. A medida que nos acercamos al final de nuestra entrevista, ¿hay algún mensaje final que le gustaría transmitir a nuestra audiencia? Sí, gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir. El mensaje central que deseo transmitir es de esperanza y amor. A través de mis experiencias, he llegado a comprender que Dios ama a cada uno de nosotros profunda e individualmente. Nuestras vidas tienen un inmenso significado y propósito, incluso cuando podemos luchar para verlo con claridad. Animo a todos a buscar sinceramente su propia relación con Dios. Dedíquense a la oración, sumérjanse en las Escrituras, sirvan a los demás desinteresadamente y permanezcan abiertos a las experiencias espirituales. Dios está ansioso por comunicarse con nosotros, pero también honra nuestro albedrío y a menudo espera pacientemente nuestro turno para acercarnos a Él. Recuerden que esta vida representa solo un pequeño segmento de nuestra existencia eterna. Las decisiones que tomamos durante nuestro tiempo aquí resuenan con consecuencias eternas. Sin embargo, en medio de esta verdad, encontramos consuelo en el amor infinito de Dios y el poder redentor de la expiación de Cristo, que allanan el camino para que regresemos a su presencia divina. Además, valoren sus relaciones con familiares y amigos, estos vínculos tienen el potencial de trascender esta vida mortal. Es vital tratar a los demás con amabilidad y respeto, reconociendo siempre que todos somos hijos de Dios, dotados de potencial divino. Gracias, Sr. Jensen, por compartir sus extraordinarias experiencias y sus profundas percepciones con nosotros. Su historia es verdaderamente extraordinaria y nos brinda mucho en que reflexionar sobre la vida, la muerte y nuestros viajes espirituales. Aprecio la oportunidad de compartir mi historia. Mi esperanza es que brinde esperanza, consuelo e inspiración a todos los que la escuchen.